Vampirella. En 1997, el cineasta James Cameron presentó al mundo la eterna historia de amor de Jack y Rose a bordo del desafortunado barco en la película Titanic. Si bien estos personajes eran completamente ficticios, decenas de los pasajeros más importantes del Titanic fueron vistos en la película ganadora del premio de la Academia, aunque algunos recibieron más tiempo en pantalla que otros. «20 personas reales que inspiraron a los personajes del Titanic». Charles Joughin, interpretado por Liam Tuohy, era el panadero jefe del Titanic. En la película se puede ver a Joughin bebiendo de un frasco sobre la popa del barco junto a Rose y Jack, momentos antes de que el Titanic se hundiera. Esta parte de su interpretación en la película se basó en su testimonio, ya que, de hecho, estaba borracho cuando el barco se hundía. A día de hoy, se sigue debatiendo si la cantidad de alcohol que bebió lo ayudó a sobrevivir en el agua helada. En la película de Cameron es Kathy Bates quien personifica a Molly Brown, representando su personaje fielmente. Poco después del impacto del iceberg, Brown ayudó a otros pasajeros a subir a los botes salvavidas antes de verse obligada a abordar el bote salvavidas 6, que partió del barco que se hundía con solo 24 pasajeros. Después del hundimiento del barco, se la ve peleando con la tripulación para regresar y salvar a más pasajeros de morir ahogados o congelados en el Atlántico. La última de las dos escenas se basa en relatos de la vida real de las acciones de Brown en las horas posteriores al hundimiento del Titanic. Bernard Hale interpretó al capitán del Titanic, Edward Smith, en la película de 1997. El viaje inaugural del barco estaba programado para ser el último viaje del oficial naval británico antes de jubilarse. El capitán Smith se hundió con el barco, pero hay informes contradictorios sobre cómo murió. La película representa un relato popular de la muerte de Smith, ya que una escena lo muestra entrando en la timonera del barco antes de que la habitación se inunde y el agua lo engulla. Pero algunos testimonios afirmaron haber visto a Smith saltar al océano desde el puente del Titanic. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Smith no ha sido recuperado. Interpretado por Victor Garber, Thomas Andrews fue el astillero encargado de construir el Titanic. Como se muestra en la película, el Andrews real repartió chalecos salvavidas y trató de ayudar a la mayor cantidad de personas posible a ponerse a salvo. Andrews murió en el Titanic y, según los informes, fue visto por última vez en la sala de fumadores de primera clase, como muestra la película. Sin embargo, otros aseguraron haberlo visto en la cubierta del barco, tirando sillas a la gente en el agua. Interpretado por Jonathan Haidt, Joseph Bruce Ismay era un hombre de negocios inglés y el presidente de la White Star Line. En la película, Ismay insta a Andrews a llevar los motores del barco al límite, con la esperanza de que la prensa tome nota de la notable velocidad del Titanic. Ismay lo negó durante las investigaciones posteriores del hundimiento. En los días posteriores al naufragio, la prensa lo criticó duramente
por salvarse mientras las mujeres y los niños aún estaban a bordo del barco. Lee Palter y Elsa Raven asumieron los papeles del matrimonio Isidore e Ida Strauss en la película Titanic. Durante el hundimiento, a la pareja se le ofrecieron lugares en el bote salvavidas número 8. Sin embargo, Isidore se negó a abordar mientras aún había mujeres y niños en el barco. La pareja fue vista por última vez juntos en la cubierta del Titanic. Sin embargo, en la toma final de la película, los muestra en su cama mientras el agua inunda su habitación. Derek Lee interpretó al fogonero principal del Titanic, Frederick Barrett. Entre los que escaparon de la sala de calderas inundada, como muestra la película, Barrett finalmente llegó a la cubierta y saltó al bote salvavidas 13 justo cuando se preparaba para bajar. Barrett salvó a unos 70 más con él cuando el bote salvavidas número 15 casi los aplastó desde arriba. Barrett se apresuró a cortar las cuerdas para liberar el bote, una escena que aparece en la película. Joseph Bell se desempeñó como ingeniero jefe en la sala de máquinas del barco. El actor Terry Forrestal asumió el papel de Bell en Titanic. Se le puede ver presidiendo la sala de calderas hacia el comienzo del viaje del barco y más tarde en los frenéticos momentos antes de que choque con el iceberg. Bell pereció en el hundimiento mientras él y otros ingenieros y electricistas trabajaban para mantener encendidas las luces del transatlántico hasta el final. Madeleine Ford fue la segunda esposa de John Jacob Astor IV, interpretada por Charlotte Chatton. Como se muestra en la película, estaba embarazada en el momento del viaje del Titanic. Ella y su esposo regresaban a Estados Unidos para que el bebé naciera allí. Sobrevivió al hundimiento y dio a luz 4 meses después. John Jacob Astor IV, interpretado por Eric Braeden, no solo era el pasajero más rico del Titanic, sino también uno de los hombres más ricos del mundo en el momento del hundimiento. Su cuerpo, que fue finalmente recuperado, fue identificado por iniciales cosidas en su chaqueta. Aunque apenas aparece en la película, la condesa de Rothes, interpretada por Rachel Rose, fue en realidad una heroína del desastre del Titanic. La aristócrata tuvo la suerte de ser embarcada en el bote salvavidas número 8 y ante el pavor general tomó el mando y a su vez se dedicó a calmar al resto de los ocupantes. Interpretado por Ewan Stewart, William Murdoch sirvió como primer oficial en el Titanic y es sin duda uno de los personajes reales donde el William Murdoch de la película tiene poco que ver con el personaje real. En la película aparece siendo sobornado, disparando contra un pasajero y finalmente suicidándose. Al contrario de la versión de Cameron, el oficial falleció al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas, cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. Murdoch rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas, recibió un fuerte golpe en la cabeza, que le ocasionó la muerte instantánea. Frederick Fleet, interpretado por Scott Anderson, fue uno de los 2 vigías del Titanic la noche del 14 de abril,
que advirtieron tardíamente la presencia de un enorme iceberg al frente del barco. Tal y como muestra la película, tocó el timbre 3 veces y llamó al puente gritando «Iceberg justo al frente». El vigía sobrevivió al hundimiento y sirvió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se suicidó en 1965, semanas después de que falleciera su esposa. El padre Thomas Biles, interpretado por James Lancaster, abordó el Titanic con planes de oficiar la boda de su hermano menor en Nueva York. En la película se puede ver al sacerdote católico dirigiendo una oración mientras el barco se hunde. En la vida real, muchos supervivientes elogiaron al sacerdote como un héroe, que ayudó a los pasajeros de tercera clase a subir las escaleras, a subir a los botes y escuchó confesiones y rezó con los que no habían podido escapar. Algunos periódicos informaron que le ofrecieron un asiento en un bote, pero este se negó. Bernard Fox fue el actor británico que interpretó al coronel Archibald Grace en la película Titanic. Durante el hundimiento, él está presente en la cubierta y le dice a Rose y Jack dónde encontrar más botes salvavidas. En la vida real, el coronel escapó de la muerte aferrándose a un bote salvavidas volcado, aunque como resultado, su salud se deterioró rápidamente y falleció en diciembre del mismo año. El violinista Wallace Henry Hartley, interpretado por Jonathan Evans-Jones, realmente dirigió a su banda de 8 miembros cuando el Titanic se hundía para calmar a los pasajeros en pánico. Al terminar, guardó su instrumento y dijo: «Caballeros, hasta siempre». Nada se supo de él hasta que se convirtió en uno de los cuerpos recuperados días después de la tragedia. El empresario estadounidense Benjamin Guggenheim viajó en primera clase en el Titanic, acompañado de su amante y asistente personal. Interpretado por el actor Michael Insigne, el personaje de Benjamin Guggenheim aparece en la película como un hombre bohemio, elegante y también muy mujeriego. Fiel a la realidad, la película muestra las últimas horas del empresario antes de morir como un caballero, tomando una copa en el bar mientras el barco se partía en dos. Leontine Howard fue una cantante de cabaret francesa y era la amante del empresario Benjamin Guggenheim. Leontine fue interpretada por Fanny Britt en una única escena, cuando conversa con Guggenheim durante la cena de primera clase. Leontine sobrevivió al hundimiento en el bote salvavidas número 9. El veterano actor Martin Jarvis interpretó el pequeño papel de Sir Cosmo Duff Gordon, un renombrado esgrimista y terrateniente escocés. Sir Cosmo sobrevivió en el bote salvavidas número 1, que partió con solo 12 personas, y fue acusado de sobornar a los tripulantes del barco para que no regresaran y rescataran más. Sin embargo, la Junta de Comercio británica sobre el desastre aceptó su explicación de que se trataba de una contribución caritativa para los miembros de la tripulación, que habían perdido no solo sus posesiones, sino también sus trabajos. La diseñadora de moda británica Lucille Lady Duff Gordon era la esposa de Sir Cosmo y lo acompañó en el Titanic. Interpretada en la película por Rosalind Ayres, se la puede ver junto a su marido en una breve escena durante la cena de primera clase. Lucille sobrevivió al hundimiento con Sir Cosmo
en el bote salvavidas número 1.